Okay, does anybody have any questions before we begin? Si alguien tiene preguntas antes de empezar a hablar. Andrés, Yeah. por secciones para traducir. Yeah, so as I was reviewing the notes yesterday, Mientras revisaba mis notas de ayer, everything was going well, praying the verses into my life, todo estaba bien como aplicando los versículos a mi vida, until I arrived to the part in Acts 20 verses 24, hasta que llegué a Éxodo 20:24. where Paul says, I don't account my life of any value or precious to myself. Él dijo, donde no cuenta su vida como valor o preciosa para sí misma. And then you made the point, my life is not dear to myself. Y él dijo, mi vida ya no es mía. And I didn't want to pray that into my life. Pero yo no quería orar eso en mi vida. There's like this conflict going on. Sabías que hay un conflicto ahí ocurriendo. So I passed that part and then I continued with my notes and then I came back to it. Entonces como pasé de esas notas, pero luego regresé. And it was just a big conflict and it was hard to pray that. So. Había como un conflicto allí, pues. And you know that serves as a great illustration of just the flesh, right? I Y eso mean, the flesh. Es una gran ilustración de la carne. The flesh doesn't want to die, La carne no quiere morir. and that's what Paul expressed in Romans chapter 7. The Y eso, things es lo, that y eso es lo que Pablo expresó en Romanos 7. the things that I don't want to do, I do, Lo que no quiero hacer, eso hago. and the things that I want to do, I don't do. Y lo que quiero hacer, eso no hago. And he concludes with just an expression of exasperation, Y concluye con una expresión de exasperación. like there's no hope whatsoever. No hay una esperanza ya. But then, wonderfully, chapter 8 of Romans comes. Pero luego llega el grandioso capítulo 8 de Romanos. And where in chapter 7, the focus is on the flesh, which the flesh is mentioned, I think, 29 times in chapter 7. Y en donde el enfoque en el capítulo 7 es de la carne, es mencionada carne 29 veces en ese capítulo. The focus changes into chapter 8 from the flesh to the spirit. Pero el enfoque cambia en el capítulo 8 de la carne al espíritu. And I think the spirit is mentioned either 17 or 22 times. Y no sé, creo que en el capítulo 8 la palabra espíritu se repite 17 o 22 veces. You know, Paul, as he concludes chapter 7, he cries out, "Who will deliver me from this death?" Pablo, mientras termina el capítulo 7, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? And then chapter 8, Y luego capítulo 8, it's the spirit. el espíritu. And I want you to turn to Romans chapter 8 with me. Y quiero que vayamos todos a Romanos capítulo 8. Because this is where Christianity is way above all other religions. Porque aquí es donde la cristiandad está sobre cualquier otra religión. All religions have some good things to say. Todas las religiones tienen cosas buenas que decir. They offer some good ways of living, Ofrecen algunas buenas formas de vivir, but they all require you to do it. pero todas requieren que tú lo hagas. And we can't do it. Y no podemos hacerlo. Only Christianity gives us the Spirit of God to accomplish that which God has brought forth in His Word. Solo la cristiandad es la que da el Espíritu Santo, la cual Él ha traído para nosotros. And so let's read verses 12 through 14 of Romans chapter 8. Así que de Romanos 8 vamos a leer los versículos. What verses? Sorry. 12, Ajá. 14. 12 al 14. 8, 12, 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. So the key is verse 13. Do you see it? La clave es el versículo 13, ¿lo puedes ver? And it's by the Spirit we put to death the deeds of the flesh. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne.
And it's everything has got to be by the Spirit. Todo tiene que ser por el Espíritu. And God gives us the fullness of the Spirit. Y Dios nos ha dado la llenura de su Espíritu. So that Andrew and the rest of you, as you recognize that conflict that's going on, Para que Andrés y el resto de ustedes puedan reconocer ese conflicto que está ocurriendo. that the flesh doesn't want to consider myself dead, Que la carne no quiere considerarse a sí misma muerta. we come as Hebrews chapter 4, verses 14 through 16, come boldly before the throne of grace. Venimos como en Hebreos 4, del 14 al 16, completamente al trono de la gracia. And we cry out to God for help. Y le clamamos a Él por ayuda, And it's through His Spirit that we get that help. porque es a través de su Espíritu que obtenemos esta ayuda. Okay? Now, I think I gave you, I don't really remember, but I want you to write these 3 verses down and maybe we'll talk about them later or tomorrow. Ahora quizá ya te los he dado, no lo recuerdo, pero te voy a dar 3 versículos de los cuales los vamos a hablar luego o mañana. Did I give you Galatians 2:20? Les di Gálatas 2:20, Okay. Galatians 2:20, Gálatas 2:20, Galatians 5:24, 5:24 and Galatians 6:14. y 6:14. Okay? So, there's some very important elements involved in being able to live the victorious Christian life. Hay elementos muy importantes para que podamos vivir esta vida victoriosa en la vida. The Word of God, La palabra de Dios, because Andrew, porque Andrés, the Word of God is revealing the conflict within your heart, yeah? la palabra de Dios está revelando ese conflicto en tu vida. The Word of God is exposing that part of the flesh that doesn't want to die. La palabra de Dios expone esa parte de tu carne que no quiere morir. So it's the Word of God, La palabra de Dios, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, just as we read here in verse 13, tal cual lo leímos aquí en el versículo 13, that it's through the Spirit we do put to death the deeds of the flesh. que es a través de su Espíritu en que matamos las cosas de la carne. And the third thing is the cross, Y la tercera es la cruz, is the power of the cross. el poder de la cruz. Okay? So you read those 3 verses Entonces lee estos 3 versículos and we'll come to a better understanding of the place of the cross in the believer's life. para venir a un mejor entendimiento acerca de la cruz en el caminar cristiano. And again, remind me tomorrow and we'll look at that, okay? Pero But I otra want vez- you to read it first and become familiar with it. Ajá, primero quiero que me hagas recordar para ver esto mañana, para que podamos hacerlo. Okay? You know, it's a lifelong battle. Y es una batalla de por vida. You're going to fight the battle until you breathe your last breath. Tú vas a pelear esta batalla hasta tu último respiro. It's a winnable battle, Es una batalla que se gana, but it's a battle, pero es una batalla. okay? And, you know, God has given us everything we need to win this battle. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ganar esta batalla. Okay, with those 3 verses I gave you, let me give you some other verses. Ahora, con estos versículos que te he dado, te voy a dar otros más. 2 Peter chapter 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, verses 3 through 8. del 3 al 8. 2 Peter 1, 3 through 8. Segunda de Pedro 1, del 3 al 8. Okay? Ujú. All right. Any other questions? ¿Otras preguntas? Did you read John chapter? Okay, go ahead. Oh, sí, dale. Ayer hablábamos sobre la perspectiva eterna So yesterday we talked about the eternal perspective.
y llegamos a un punto donde saber que no deberíamos de tener miedo porque Dios va a proveer por nosotros. And there was a point that we don't have to be afraid because God is providing. Ya, el punto es, si nosotros llega un momento de que necesitamos una de las provisiones que Dios puede dar a nosotros es que nosotros trabajemos como hizo Pablo para proveer para el ministerio, para proveer para nosotros. So my point is, if sometimes we are in need, you know, but Paul teach to us that he worked for his own needs, so we have to work for our own needs too, right? Yeah, absolutely. Sure. Absolutamente seguro. But see, this is the thing, and this is what you have to get in your mind. Pero mira, esta es la cosa que tienes que mantener en tu mente. We don't work to survive. No trabajamos para sobrevivir. We work so that we might be able to minister. Trabajamos para que podamos ministrar. Now that may not make sense to you, Quizá esto no tenga mucho sentido para ti, but you see, in the natural way of thinking, I work to survive, but I also want to get ahead. I want to get this. I want to get that. And we get caught up in that trap of work we become a slave to it. Ajá. Porque en la manera natural de pensar estamos trabajando para sobrevivir, pero también trabajamos para obtener esto y para obtener esto y para querer obtener esto y nos volvemos un esclavos de querer obtener. The reason that Paul worked, he made tents, La razón por la que Pablo trabajó, él construyó tiendas, carpas, was so that he could minister. fue para que él pueda ministrar. Okay? Okay. And that's the correct way of thinking about work. Y esa es la manera correcta de pensar acerca de un trabajo. But again, the world's way of thinking, why I'm working so I can buy this, I can buy that, I can get ahead, I can get more. Pero otra vez, la manera que el mundo hace pensar es que puedo trabajar para obtener esto y para obtener esto y para cómo no obtener todo esto y seguir en adelante. And then we get sucked into that trap where our job becomes what we're serving. We're not serving the Lord, we're serving our job. Y ahora ya has sido atraído hacia ese trabajo, has sido absorbido porque ya no vas a trabajar para Dios, pero si no estás en ese trabajo. So yes, absolutely, we should work. The Bible makes that very clear. Así que sí, absolutamente hay que trabajar. La Biblia lo hace muy claro. But having the proper perspective on why we work. Pero teniendo la perspectiva apropiada de por qué trabajamos. Okay? Anything else? ¿Algo más? All right. Well, Muy let's bien. get started. Empezamos. Who would like to open us in prayer? ¿Quién le gustaría abrir con oración? Bien. Okay. You're exactly the one I was wanting to pray this morning. Good job. Tú fuiste exactamente la que yo quería que ore esta mañana, así que buen trabajo. Señor, gracias por este tiempo y te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos llenes de toda la sabiduría necesaria, que tu Espíritu Santo rebose en nosotros, Señor, que podamos comprender todo lo que tienes para nosotros, Señor, y que se coloque fuerte en nuestros corazones, Señor, y que no lo olvidemos, Señor. Gracias por la vida del pastor Drew, Señor, y por la clase. Bendice a Joaquín, Señor, Mario, y todo está bajo tu control, Señor. Queremos confiar siempre en eso. Oramos en tu santo nombre. Amén. Amen. Amen. All right. So you read John chapter 4, yes? Leyeron Juan capítulo 4, ¿cierto? Sí. All right. Let's turn there. Vamos a ir ahí. And again, today our focus is on seeing the harvest. Y otra vez, hoy día nuestro enfoque es ver la cosecha, viendo la cosecha. Okay? One of the things as a disciple, very important, Una de las cosas como discípulos muy importante is that we understand that there is a harvest. es que entendamos que hay una cosecha. Now, I know I told you to turn to John, but keep your finger there and go back to Matthew chapter 4. Ahora, sé que te dije que vayas a Juan 4 y mantén tu dedo allí, pero primero Mateo capítulo 4. And let's look at verses 17 through 22.
Y vamos a ver del versículo 17 hasta el 22. Remember, the first day we were together, we looked at the call of Christ. Recuerda, el primer día que estuvimos juntos vimos el llamado de Cristo. And there's two parts, the call of Christ and the promise. Que es en dos partes, el llamado y su promesa. Okay? So look at those verses Ahora, viendo estos versículos, and tell me what the call of Christ is. dime cuál es el llamado de Cristo. To follow him. That's right. Eso es Okay, cierto. now what's the promise? ¿Y cuál es la promesa? I will make you fisher of men. That's right. That's right. Okay. Correcto. So fishers of men in the harvest that God is creating. Pescadores de hombres en la cosecha que Dios está creando. Think of an actual fisherman. Piensa en un pescador de verdad. If he cannot see the lake or the river or the ocean that he is going to go fishing in, Si él no puede ver el lago, el río, ya sea el mar en el cual va a pescar, how is he going to be able to fish for fish? ¿cómo va a poder pescar pescados? If he doesn't think that there's any fish to fish, Si él no Or- piensa que hay peces para pescar, he's not going to fish. él no va a pescar. Spiritually speaking, Y hablando espiritualmente, if we don't see that there's a harvest, si no vemos que hay una cosecha, we're not going to go out and be a fisherman of men. no vamos a salir y ser pescadores de hombres. And do you see how this is related to the eternal perspective? Y ahora puedes notar cómo esto se relaciona a una perspectiva eterna. Remember, I told you yesterday that there's only two things that are what's the word I'm looking for? Two important things that are eternal. Recuerda que ayer te dije dos cosas que son importantes para lo eterno. Two things of significance that are eternal. Dos cosas significantes que son eternas. God Dios and the souls of men. y el alma del hombre. Christ came that men might be saved. Cristo vino para que el hombre sea salvo. And he's called you and me to be in the harvest. Y Él te ha llamado a ti y a mí para estar en esa cosecha. But we have to be able to see that there's a harvest. Pero primero necesitamos ver que hay una cosecha. And so in John chapter 4, En Juan capítulo 4, Jesus is going to take his disciples through Samaria Jesús va a tomar a sus discípulos a través de Samaria and try to teach them to see the harvest. y les va a tratar de enseñar para que ellos puedan ver esta cosecha. And God wants to do the same thing in your life. Y Dios quiere hacer la misma cosa en tu vida. Part of the eternal perspective is for you to look upon a person or a group of people and look at them as part of the harvest. Parte de esta perspectiva eterna es que tú puedas ver una persona o un grupo de ellas como parte de esta cosecha. I hope that you begin to look at people differently than you've looked at them before. Te animo a que veas a la gente diferente de cómo los viste antes. And particularly that you look at them as eternal beings who need to know Jesus. Particularmente que los puedas ver como un ser eterno que necesita de Jesús. And that you won't allow your life, your comfort to get in the way of reaching them. Tampoco que le permitas a tu propia naturaleza, a tu propio ser, el que impida alcanzarlos. And so let's begin. Can someone read verses 1 through 4, please? Vamos a empezar. ¿Alguien puede leer versículo 1 al 4, por favor? De Juan 4. Sí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. All right. So, where was Jesus
in the previous chapter? ¿Dónde estaba Jesús en el capítulo anterior? Judea. Judea. That's correct. More specifically, where was he? What Judea is in Judea? Es correcto, pero más específico, ¿dónde estaba? Remember, Nicodemus came to him. Recuerda, Nicodemo fue a él. He was in Jerusalem. Él estaba en Jerusalén. Okay? So keep your finger here, and I want you to turn in the back of your Bibles. Ahora sigue hasta aquí y quiero que vayas hasta la parte de atrás de tu Biblia. Do you have a map in the back of your Bible? ¿Tienes un mapa en la parte de atrás de tu Biblia? Sí. So look at the map Ahora mirando el mapa of Israel. de Israel. Hay uno que aparezca Israel. Ajá, en el tiempo de Jesús tiene que ser, sí. Yep. All right. So right here is Judah or Judea. Justo en la parte baja está Judea o Judá. If you don't have a Bible with a map, you can look up here on the screen and look Si no at mine. tienes un mapa en tu Biblia, puedes mirar aquí en la imagen que tengo. Okay. So this is Judea, Este es Judá and Jesus's home base was up here in Galilee. y Jesús estaba mirando hasta aquí arriba, Galilea. So here Aquí to here. hasta aquí. And so he's going to travel up to Él va a back to viajar, his home base. él va a viajar hasta allí arriba. And look at verse 4. Y mira el versículo 4. It says, Jesus must go through Samaria. Que Jesús debía ir, le era necesario ir a Judea. This Samaria. is Samaria right here. Y este es Samaria, justo aquí. Pasar por Samaria. All right. Now, Ahora. why you, as a Bible student, you should be asking a question. Ahora, como estudiante de la Biblia, tienes que hacerte preguntas. Why must Jesus go through Samaria? ¿Por qué Jesús debió ir a través de Samaria? You should be thinking that. It says in verse 4, he must go through Samaria. Tienes que estar pensando en eso. El versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. If you're able to see this is all mountains right here. Si es que puedes ver aquí, todo esto son montañas. The typical route of travel was through the valley, through the Jordan Valley, along the Jordan River. El camino típico sería por el río Jordán, por el valle del río Jordán. And so to go this way is out of the way. Entonces, para ir en ese lado está saliéndose del camino. And it's not just that. We're going to learn some more things in a moment. Y no es solamente eso, vamos a verlo en un momento. So let's go back to John chapter 4. Regresamos a Juan 4. And again, we're asking the question, we're thinking, why did Jesus have to go through Samaria? Y otra vez estamos haciéndonos esa pregunta, ¿por qué Jesús le fue necesario pasar por Samaria? Well, having read the text, you know part of the reason Ahora, habiendo leído el texto, ya tienes parte de la razón. was because he wanted to reach a woman with the gospel. Fue porque él quería alcanzar a esta mujer con el evangelio. And not just a woman, but actually the whole town of Sychar. Por supuesto, no solamente la persona, esta mujer, sino todo ese pueblo. But one more reason. Pero una razón más. What is the previous chapter? ¿Cuál es el capítulo anterior? What is the best known verse in the Bible? ¿Cuál es el versículo más conocido en la Biblia? 3:16. That's right. Correcto. And so Jesus has just
taught his disciples John 3:16. Entonces Jesús justo les había enseñado a sus discípulos Juan 3:16. Now he's going to show them what that looks like. Les enseñó, ahora le va a mostrar cómo luce esto. And you have to understand the tremendous significance of this. Y tienes que entender la tremenda significancia de esto. You read through the text, correct? Ya leíste el texto, ¿correcto? Do you remember in verse 7 and 8, ¿Recuerdas en el verso 7 y 8, especially verse 9? especialmente el 9? Verse 7, Jesus asked the woman for a drink. El versículo 7, Jesús le pide una bebida, agua. And then verse 9, the woman is shocked. Y en el 9 la mujer está en shock. Why is she shocked? ¿Por qué está en shock? Porque la judía. Because he's a Jew. That's right. He's a Jew. She's a Samaritan. Porque él es un judío y ella es una samaritana. And look at verse 9. Y mira el versículo 9. What does she say? ¿Qué es lo que ella dice? ¿Cómo tú siendo judío me pides agua a una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. He read the whole verse 9. Good. Yeah. And so you summarize, you answer my question with what you just read. Tú has respondido mi pregunta con lo que acabas de leer. Tell me. I want you to put it in your own words. Ahora, What me, did the woman ajá. say? Me has dicho la respuesta con lo que has leído, pero quiero que lo pongas en tus propias palabras. Que no se llevaban bien entre sí los judíos y los samaritanos That they didn't treat good Samaritans and Jews. por desde la división del reino de Judá y Samaria. For the division that they had Jews and Samaritans. That's right. Correcto. Jews would have nothing to do with Samaritans. Los judíos no quieren tener nada que ver con los samaritanos. They hated them. Los odian. Bible students, Estudiantes bíblicos, what are you thinking? ¿qué estás pensando? ¿Por qué? ¿Por qué? That's right. Correcto. Do you know why? ¿Sabes el por qué? Porque unos adoraban en un monte y ellos no podían ir a adorar a Dios. Because one of them praised God in one mountain and the other ones didn't. Okay. All right. Ok. All right. That's part. Eso es Andrew, did parte. you have something else? Andrew tiene algo. Jews viewed the Samaritans as like a half breed, because they were once, populated with like, the nation of Assyria, like the people that they put in place. Ajá. They're like half breeds. Los judíos los veían como mixtos, porque estos se habían cruzado entre razas con los sirios. That's correct. And we're going to look at that in detail, but also let's look at what Jesus says. Correcto, y lo vamos a ver esto a mucho más detalle, pero mira lo que Jesús dice. Before we turn to 2 Kings chapter 17, Antes de ir a let's Segunda de look at- Reyes 17, let's look at verse 22. vamos a ver el verso 22. What does Jesus say to the woman? ¿Qué es lo que Jesús le dice a la mujer? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yeah, he read 22. He says, you don't even know what you worship, Él le dice, ni siquiera sabes que estás adorando. right? Okay, so let's turn now in our Bibles to 2 Kings chapter 17. Ahora vamos en nuestras Biblias a Segunda de Reyes capítulo 17. Now, what are we doing? ¿Qué es lo que estamos haciendo? And why are we doing this? ¿Y por qué estamos haciendo eso? Estamos contestando estamos dando las respuestas a lo que por qué era que ellos We're going to respond why they have a conflict. That's right. Correcto. And we're using the Bible Yes. to get our information. Y usamos la Biblia misma para obtener información. Andrew kind of summarized it, but we want to see it for ourselves in the Bible. Andrés ya resumió lo que vamos a ver ahora en la Biblia. Okay? And we're going to read almost this whole chapter. Y vamos a leer casi todo este capítulo. Okay?
We're going to take 5 verses each, Vamos a tomar 5 versículos cada uno and I may stop you at certain times to explain some things. y voy a pararte en algunos puntos para explicarte algunas cosas. And we're going to begin in verse 5. Y empezamos en el versículo número 5. Okay? So someone begin to read, beginning in verse 5, 5 verses each. Entonces alguien empieza a leer empezando en el versículo 5 por 5 versículos. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Siria los puso en Alá, en Abor, junto al río Bosán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto. 5 Hasta el viejo. O solo 5 versículos. Okay, that's good. That's fine. I know once you get starting reading, it's very difficult to stop. Qué loco, porque cuando empiezas a leer, qué difícil es parar de leer. But let's think about what we just read. Vamos a pensar en lo que hemos leído. The king of Assyria came against Israel. El rey de Asiria vino a invadir en contra de Israel. Remember, the Assyrians were a very evil, wicked people. Recuerda, los de Asiria eran un grupo malvados, personas muy malas. Now, why did God allow the Assyrians to come against Israel? Pero ahora, ¿por qué permitió Dios que los de Asiria vengan a invadir Israel? Porque ellos estaban adorando a falsos dioses y a la diosa Acera y se estaban yendo a la idolatría. Because they start worshiping idols. That's right. So in verse 7, 8, and 9, Versículos 7, 8 y 9, God tells us why he brought judgment upon them through the Assyrians. Dios nos dice el por qué Él trajo juicio a estos. Way back when Jeroboam, Mucho antes de Jeroboam, when the kingdom split cuando after Solomon, los reinos se dividieron. Jeroboam set up a golden calf in the north in Dan, and he set one down towards Jerusalem in Bethel. Jeroboam hizo una vaca de oro en Dan y la otra la hizo dirigiéndose a Belén. And then, of course, Ahab come along, Y por supuesto luego llegó Acab and he married Jezebel, y este se casó con Jezabel and she brought in the worship of Baal. y esta trajo la adoración a Baal. And they worshiped all kinds of gods. Pero estos adoraban a todo tipo de dioses. And God sent prophet after prophet confronting them in their sin and calling them to repentance. Y Dios envió profeta tras profeta llamándoles la atención para que estos se arrepientan. But they would not repent. Pero no se arrepentirían. And so God brought the Assyrians down against them. Entonces Dios trajo los asirios en contra de ellos. Why? ¿Por qué? Because God will do just exactly what he says he will do. Porque Dios va a hacer exactamente lo que dijo que iba a hacer. See? Sí. Yeah? Okay. All right, so let's continue to read more about what the Israelites were doing in verse 10 through 14. Entonces vamos a continuar lo que los israelitas hicieron del versículo 10 hasta el 14. Y levantaron estatuas e imágenes de cera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso.
y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de la nación que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo percibí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. So two things important here. We see they continued to worship all kinds of idols. Dos cosas importantes. Aquí ellos seguían adorando todo tipo de ídolos. And in verse 13, God sent prophets to them, Y el versículo 13, Dios envió profetas a ellos, calling them to repentance. llamándolos para que se arrepientan. And how did they respond? Pero ¿cómo respondieron estos? Verse 14, Versículo 14. they hardened their necks, they hardened their hearts, Endurecieron aquí arriba, endurecieron sus corazones. and they refused to obey God. Rechazaron a obedecer a Dios. 15 through 19. Del Next. 15 al 19, el siguiente. Y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo de los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Amen. So look at verse 16. It started with the 2 golden calves, Mira el versículo 16. Empezaron con estas 2 vacas de oro. and then Baal was brought in by Jezebel, Y luego estos fueron trajeros a Baal por Jezabel. and they just refused the Lord. Rechazaron al Señor ellos. Now, Ahora, someone read just 20 through 23 now. ¿alguien puede leer solo del 20 hasta el 23? Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. All right. So this is God confronting them and exposing their sin. Este es Dios confrontándolos, exponiendo sus pecados. This is why he brought this wicked nation of Assyria down to judge the people of Israel. Por esto Dios permitió que esta nación malvada de los asirios vengan a juzgar a Israel. Now, I don't want you to feel left out because you only got 4 verses. So go ahead and read verse 24, please. Ahora no quiero que te sientas mal porque leíste solo 4 versos, pero lee el 24 también. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amán y de Zafapaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades.
So where did these foreigners, where did they settle? Where was the central place where they settled? Ahora estos extranjeros, ¿dónde se situaron? ¿Dónde fue donde ellos vinieron a situarse? Samaria. Samaria. That's right. Correct. That's right. Now, the people were already worshiping idols. These foreigners that came in, they brought even more idols. Ahora los citadinos, los que eran de ese lugar, ya adoraban ídolos, pero los cuales llegaron luego incluso trajeron más. They introduced new gods. Introducieron nuevos dioses. And many of the Jewish people embraced them. Y muchos de los judíos, las personas judías, abrazaron eso. Do you remember what Jesus said to the woman in John chapter 4? ¿Recuerdas lo que le dijo Jesús a la mujer en Juan capítulo 4? You don't even know what you worship. Ni siquiera sabes a quién adoras. They had departed from the true and living God and worshiped these other gods. Ellos habían sido apartados de adorar al Dios viviente para adorar a estos otros dioses. They would intermarry with these other people. Ellos eran como intermediarios con estas otras personas. So this is part of the reason for the disliking between the Samaritans and the Jews. Esta es la razón del disgusto que hay entre los judíos y los samaritanos. Idolatry Idolatría and intermarrying. y intermarrying. Como casándose entre distintas naciones. Pues. Ajá. So let's continue to read. Vamos a continuar leyendo Verse 25 through 29. del 25 hasta el 29. And at the beginning of their dwelling there, they did not fear the Lord. Therefore the Lord sent lions among them, which killed some of them. So the king of Assyria was told, the nations that you have carried away and placed in the cities of Samaria do not know the law of the God of the land. Therefore he has sent lions among them, and behold, they are killing them, because they do not know the law of the God of the land. Then the king of Assyria commanded, send there one of the priests whom you carried away from there, and let him go and dwell there and teach them the law of the God of the land. So one of the priests whom they had carried away from Samaria came and lived in Bethel and taught them how they should fear the Lord. But every nation still made gods of its own and put them in the shrines of the high places that the Samaritans had made, every nation in the cities in which they had lived. Now remember, Recuerda, before this priest was carried away to Assyria, he was teaching the people to worship other gods too, right? antes de que que este sacerdote se les ha traído todos esos otros dioses a Samaria, él ya estaba enseñando todo esto. That's why God brought judgment on them. Por eso Dios trajo un juicio sobre ellos. So when this priest came back to teach these foreigners about God, he didn't teach them about the true God. Entonces, cuando este sacerdote vino a enseñarles acerca de Dios, no les enseñó de este verdadero Dios. He had a distorted view of the real God. Tenía una vista distorsionada de este Dios real. And so look at verse 28. Y mira el versículo 28, The last part of verse 28. la última parte de este versículo. What did he teach them? ¿Qué es lo que les enseñó? Y les enseñó cómo habían de temer a How Jehová. to fear God. That's right. What God? ¿Qué Dios? The golden calf? ¿La vaca dorada? Yeah. See? And so he's not teaching them the truth about the true living God. Él no les está enseñando la verdad de este Dios verdadero. All right. Let's continue. 5 more verses. Vamos a continuar con 5 versículos más. 30 y 34. 30-34. Sí. Los de Babilonia hicieron a Succoth-Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Amán hicieron a Sima. Los Abeos hicieron a Nipasat, a Nibahat. Y a los de Atartat
y los de Sefartaim quemaban sus hijos en fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaim. Temían a Jehová e hicieron debajo del pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en el templo de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos y sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Can you repeat those names in verse 30 and 31 again? ¿Puedes repetir los nombres del 30 y el 31, por favor? You did good. Good job. Pero lo hiciste bien, muy bien. Now, look at verse 33. Mira el 33. Do you see a problem? ¿Puedes ver un problema? Yeah. Grande problema, huh? Yeah. They feared the Lord and served their own gods. Le temían al Señor, pero servían a sus propios dioses. Did they really fear the Lord? ¿De verdad temían al Señor? No, not at all. Del todo Okay. que no. And so again, we're understanding why the Jews did not like the Samaritan. Otra vez, solo estamos entendiendo por qué los judíos se disgustaban con los samaritanos. But listen, Pero escucha, the Jews, they wanted to kill God. They wanted to kill Jesus. Were they any better? los judíos quisieron matar a Dios, quisieron matar a Jesús. ¿Son mejores? No. No. But you know, pride makes us blind. El orgullo, ¿sabes? Nos hace ciegos. Now, one more thing, very important. Una cosa más muy importante. Jesus is taking his disciples to this place Jesús está tomando a sus discípulos a este lugar to show them what John 3:16 looks like. para mostrarles cómo Juan 3:16 se ve. God loves the world. Dios ama al mundo. He loves the Samaritan. Él ama a los samaritanos. He loves the Hindu that worships 330 million gods. Él ama a aquellos que tienen 3.5 millones de ídolos. He loves the Muslim who hates the Christian. Él ama a los musulmanes, los cuales odian a los cristianos. He loves everybody. Él ama a todos. Now, the disciples, they did not love the Samaritans. Ahora los discípulos, estos no amaban a los samaritanos. They were raised to hate the Samaritans. Fueron crecidos odiando a ellos. But God is trying to show them Pero Él está tratando de mostrarles that God is not a respecter of persons. que Dios no es un respecter. No es alguien que tiene favoritos en la gente. He doesn't look at the Venezuelans or the Peruvians or the Americans or the Mexicans any different. We're all the same in his eye. Él no ve a los venezolanos, no ve a los peruanos, a los estadounidenses, a los canadienses como diferentes, sino iguales. We're all sinners in need of salvation. Pecadores con una necesidad de salvación. Okay? Let's finish up and read the rest now. Vamos ahora a terminar el resto del capítulo. 35 al 41. Con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra,
y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Amen. So now we know who the Samaritans are, yeah? Ahora ya sabemos quiénes son estos samaritanos, ¿cierto? All right, let's go back to John chapter 4. Vamos a Juan 4. So Jesus must go through Samaria, verse 4. Ahora Jesús le era necesario pasar por Samaria, el verso 4. Why? ¿Por qué? To meet a woman at the well, Para conocer a esta mujer en el pozo, to bring the gospel to a group of people that were hated, para traer el evangelio a este grupo de personas que eran odiados, to show his disciples what John 3:16 looks like, para mostrarle a sus discípulos cómo se ve Juan 3:16, to try to help his disciples see that there is a harvest. para tratar de ayudar a sus discípulos a ver esta cosecha, That there is a harvest in the least likely places. que hay una cosecha en los lugares más recónditos. Okay? And listen, dear ones, Y escuchen, queridos, God is trying to do the same thing with you. Dios está tratando de hacer lo mismo contigo. Okay? That's part of being a fisher of men. Eso es parte de ser un pescador de hombres. And one of the things that you need to be praying is, God, open my eyes to see the harvest. Una de estas cosas por las cuales necesitas estar orando es: Dios, abre los ojos para que pueda ver esta cosecha. And God, put your love for the world in my heart. Y Dios, pon tu amor hacia el mundo en mi corazón. To not be a respecter of persons. Para no ser alguien que tiene favoritismo de la gente. Those are very important things as a disciple of Jesus that need to have in my life. Cosas muy importantes que una persona que sigue a Jesús necesita tener en su vida. Okay, now let's read some more. Let's read verses 5 through 10. Ahora vamos a leer más, del versículo 5 hasta el 10. One verse each. Un versículo cada uno. Entonces empezamos con Ángel. De 5 al 10, sí. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Junto a la heredad de Jacob vio a José, su hijo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. A woman from Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Okay, so I want you to notice something. Quiero que notes algo. Jesus begins in the natural. Jesús empezó con lo natural. What do I mean? ¿Y qué es lo que quiero decir? He said, woman, give me a drink. Él le dijo: mujer, dame de beber. How are you going to reach people that you don't even know? ¿Cómo vas a alcanzar gente que tú ni siquiera conoces? You start in the natural. Empiezas en lo natural. Hola, ¿cómo está? Yeah? You have to greet people, right? Tienes que saludar a la gente, ¿cierto? I mean, if you're going to be a fisher of men, you have to go where the fish are.
Si quieres ser un pescador de hombres, tienes que ir donde están los peces. You can't sit in the classroom and reach people with the gospel. No puedes sentarte en el salón de clase y alcanzar gente con el evangelio. Yes, sitting in the classroom, you're preparing, you're understanding more about the Bible, but you have to get out of the classroom and reach the people. Sí, sentado en el salón de clase, estás aprendiendo a cómo puedes aplicar todo esto, cómo puedes alcanzar gente, pero tienes que salir allá afuera para que lo puedas hacer. And it begins in the natural. Y se inicia con lo natural. Woman, give me a drink. Mujer, dame un vaso de agua. Okay? You understand? ¿Lo entiendes? You have to go up to people. Tienes que ir donde la gente. Now, Ahora, what happens next? ¿qué ocurre lo siguiente? In just a matter of a second, En solamente una fracción de segundo, he greets the woman. él se le acerca a la mujer. Hola, give me a drink of water. Hola, dame un vaso con agua. And then he swings to the spiritual. Y luego él cambia a lo espiritual. Verse 10. Versículo 10. If you knew the gift of God Si conocieras el don de Dios. and who it was that asked you to give me a drink, ¿Y quién es el que te dice dame de beber? you would ask of me for living water. Tú me pedirías a mí por agua viva. It didn't take 6 months to build a relationship with this woman before he shared the gospel. No le tomó 6 meses de crear una relación para compartirle el evangelio. You can share the gospel in a very short period of time. Tú puedes compartir el evangelio en un periodo de tiempo tan corto. One of my favorite things to do is to go out on the street and witness to people. Una de mis cosas favoritas para hacer es salir a las calles y ser testigo de la gente. And really anywhere I'm at, on the plane or in the airport, wherever. Y de verdad, donde sea que esté, en el río, en el avión, donde sea que esté. And it always starts, hi, how you doing? Y siempre empieza con un, oye, ¿cómo estás? Did you get one of these? Oye, ¿te dieron uno de estos? Momentico. Un momentito. Hice una vez. Did you get one of these? ¿Te dieron una de estas? I have one too. Yeah, muy bien, qué bueno. Oh. Yeah, it doesn't take anything. It's so simple. No tomas nada, es tan simple. If you really have a heart for the lost, Si de verdad tienes un corazón por el perdido. if you have the love of Jesus in your heart, Si tienes el amor de Jesús en tu corazón. and you're trying to be a fisher of men, Y estás tratando de ser un pescador de hombres. you start in the natural Inicias en lo natural and you swing very quickly to the spiritual. y muy rápido volteas a lo espiritual. Okay? ¿Ok? Muy siempre. Yeah? Oh, muy simple, sí. All right. So, here we have now this conversation going on between Jesus and this woman. Ahora ya tenemos ocurriendo una conversación entre Jesús y la mujer allí. He has begun to talk about the spiritual, Él ha empezado a hablar acerca de lo espiritual. and this woman has an interest now. Y esta mujer ahora tiene un interés. But what is he going to do? ¿Pero qué es lo que él va a hacer? Well, let's read some more verses. Vamos a leer más versículos. Let's read verses 11 through, let's see, 15. Del 11 al 15. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte
para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarlo. All right, now let's think about what we just read here. Ahora vamos a pensar en esto que justo acabamos de leer. Jesus is talking in the spiritual. Jesús le está hablando en lo espiritual. Is she understanding? ¿Ella está entendiendo? No. But that does not stop him from speaking in the spiritual. Pero eso no se le escapa a él para continuar hablando en el espíritu. That should be a lesson to you and me. Eso tiene que ser una lección para ti y para mí. We always want to use the word of God as we talk to people. Siempre queremos usar la palabra de Dios cuando le hablamos a la gente. Even though they cannot understand it. Incluso cuando no lo pueden entender. Because the word of God is spirit and it's truth. Porque la palabra de Dios es en espíritu y en verdad. And it's what the Holy Spirit uses to pierce the heart of the person. Y es lo que el Espíritu Santo usa para meterse en el corazón de la gente. All right? And so the woman, she's thinking in the natural. Y la mujer, ella lo que piensa es lo natural. Verse 15. Versículo 15. Give me this water so I don't have to come to this well again. Dame de esa agua para que no tenga que regresar a este agujero otra vez. But of course, that's not what he's talking about, is it? Pero por supuesto, eso no es lo que él está hablando, ¿no es cierto? Now notice what he does next. Nota lo que él hace luego. This is so important. Y esto es tan importante. He brings in the law to the conversation. Él atrae la ley a la conversación. Let's read verses 16 through 26. Vamos a leer del 16 al 26. Quizá un versículo que hagan otra vez. Así, sí. Del 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. The woman said to him, I know that the Messiah is coming, he who is called Christ. When he comes, he will tell us all these things. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amen. Now, Ahora, let's look at what we just read. vamos a ver otra vez lo que justo leímos. Let's follow the progression here because Jesus is setting an example for us. Vamos a seguir esta progresión porque Jesús le está dando un ejemplo a ella. He starts in the natural, Empieza en lo natural, he swings to the spiritual, cambia a lo espiritual and then he brings in the law. y luego trae la ley. In verse 16, Versículo 16. he says, Go call your husband. Le dice, ve y llama a tu marido. What does she say? ¿Qué es lo que ella responde? I don't have a husband. Yo no tengo un marido. And then Jesus says, You've answered correctly. Y Jesús que le dice, bien has dicho, You've had 5 husbands. porque has tenido 5 maridos. And the man that you're living with now is not your husband. Y el hombre con el que estás viviendo ahora no es tu marido. She's breaking the law, the commandment of God. Ella está rompiendo la ley, un mandamiento de Dios.
When you share the gospel, Cuando compartes tú el evangelio, you must talk about sin. tú debes de hablar del pecado. A person must know their need to be forgiven. A una persona le es necesario saber que es perdonado. And this is one of the greatest tragedies of the modern church today. Y esta es una de las tragedias más grandes de la iglesia moderna hoy. Their neglect of the law of God. Son negligentes con la ley de Dios. Because they don't want people to feel bad about themselves. Porque estos no quieren que la gente se sienta mal de sí misma. Well, I gave you some verses. Did you get that on your phone? Ya te di algunos versículos, los tienes ahí en tu teléfono. Ujú. Okay, let's take a look at the importance, what the law is good for. Ahora vamos a ver la importancia, ¿para qué la ley es el uso, cuál es el uso correcto de la ley? Turn to Psalm 19, verse 7. Salmo 19, versículo 7. Rapidito ahora. Lea, por favor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. He first gives us the character trait of the law. Primero da el carácter que tiene la ley. What is it? ¿Cuál es? Perfecta. Perfecta. See? Sí. And what does it do? ¿Y qué es lo que esta hace? Convierte, transform the soul. That's right. So listen, ¿Escucha? if you get rid of the law, Si a ti se te quita la ley, which converts the soul, lo cual convierte el alma, how can the soul be converted? ¿cómo puede el alma ser convertida? It's no posible. No es posible. Yeah. And that is the great tragedy in the modern church today. Y esta es una gran tragedia en la iglesia moderna de hoy. Because the church doesn't want to offend people. Porque la iglesia ya no quiere ofender a la gente. I'm so glad Jesus didn't follow the modern church's example. Estoy tan agradecido que Jesús no siguió como es la iglesia moderna hoy. Because this woman never would have come to know the truth had she not been confronted with the truth. Porque si no, esta mujer nunca hubiese sido atraída a la verdad si es que no hubiese sido confrontada con la verdad. What is the truth? ¿Cuál es la verdad? You're living in sin. Estás viviendo en pecado. You're committing adultery. Estás cometiendo adulterio. You need to repent. Necesitas arrepentirte. And what convinces us of that for the woman? ¿Y qué es lo que la convence a esto a la mujer? It's the law. Es la ley Thou shalt not commit adultery. que dice no adulteres. The law is so important in sharing the gospel. La ley es tan importante al compartir el evangelio. Let's take a look at Romans chapter 3. Vamos a Romanos capítulo 3. And let's look at verses 9 through Del versículo 9 hasta 23. hasta el 23. Let's take 2 verses each. Vamos a tomar 2 versículos cada uno. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos abusado a judíos y a gentiles, que todos estos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura.
Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. 17. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. 19. Okay. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped, and the whole world may be held accountable to God. For by works of the law, no human being will be justified in His sight, since through the law comes knowledge of sin. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así le dijiste. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, 23, ¿no? Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 23, yeah. Now, in verses 9 through 18 is God's assessment of all mankind. Ahora del 9 hasta el 18 está todo lo que a las maldiciones de Dios para los hombres. And in those verses, do you see the all-inclusive words he uses? Y en todas estas palabras, frases, él usa todos inclusivas. Verse 9, Versículo 9. all, total, are under sin. Todos están bajo pecado. Verse 10, Versículo 10. none righteous, nunca. Ninguno hay justo. Nunca. Verse 11, 11. none that understand, none that seeks for God. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verse 12, all have gone out of the way. Versículo 12. Todos se han desviado. None has done good, not even one. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno hay. This is how God looks at mankind. Esto es como ve Dios al hombre. Now that's very offensive to man Ahora eso es muy ofensivo para los hombres. because we like to think that we're not that bad. ¿Por qué? Porque nos gusta pensar que no somos tan malos. But what convinces us that we are that bad? Pero ¿qué es lo que nos convence que somos así de malos? Look at verse 19 and 20. Mire el versículo 19 y 20. Here we see the purpose, the function of the law. Aquí vemos el propósito, la función de la ley. Verse 19. Verso 19. Two purposes. Dos propósitos. Number one, Número 1, that it would shut the mouth. que va a cerrar su boca. The Bible says every man loves to proclaim his own goodness. La Biblia dice que a cada uno le gusta proclamar sus propios bienes, su propia bondad. The law convinces us we're not good. La ley nos convence que no somos buenos. So it shuts our mouth from professing how good we are. Entonces cierra nuestras bocas cuando profesamos que somos buenos. And number two, Y from número- verse 9, Número 2, el verso 19, it reveals that we're all guilty before God. revela que todos somos culpables delante de Dios. Verse 20, Verso 20. it also shows us that by trying to keep the law, we cannot be saved. También nos muestra que al tratar de guardar la ley no podemos ser salvos. And look at this last part. Mark it in your Bibles. Y mira esta última parte, quiero que la marques en tu Biblia, That by the law comes the knowledge of sin. que por la ley viene el conocimiento del pecado. If you get rid of the law, Si tú quitas la ley, how is a person going to know that they're a sinner? ¿cómo una persona va a saber que es pecador? How is a person going to know that they need salvation? ¿Cómo una persona va a saber su necesidad de salvación? And this is what the modern church has done.
Y esto es lo que la iglesia moderna ha hecho. And that has resulted in false conversions. Por eso el resultado es una falsa conversión. People thinking that they're saved La gente piensa que es salva when they're not. cuando no lo son. They've come to Jesus for some selfish reason Vienen a Jesús por razones egoístas, to make their life better, para hacer sus vidas mejores, to help them in difficult times. para que Él los ayude en un tiempo difícil. They've not come to Jesus for the right reasons. No vienen a Jesús por la razón correcta. Go to Romans chapter 7. Vamos a Romanos capítulo 7. We're continuing to look at the importance of the law. Continuamos viendo la importancia de la ley. Someone read verse 7, please. Romans 7:7. ¿Alguien puede leer 7, por favor? Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Who wrote this? ¿Quién escribió esto? Pablo. Pablo. Yeah. He had not known sin except by the law. Él no hubiese conocido la ley, sino por él no hubiese conocido el pecado, perdóname, sino por la ley. By the law comes the knowledge of sin. Porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Someone read verse 13 and 14. ¿Alguien puede leer versículos 13 y 14? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Do you see that in verse 13? ¿Puedes ver eso en el versículo 13? That the law helped Paul see that his sin was exceedingly sinful. Que la ley ayudó a Pablo a que pueda ayudarlo a que su pecado excede, pues. It's not just some little minor thing. No solamente algo que es minoría, But it was by the law that he saw how bad his sin was. sino que fue por la ley para que él notase cuán malo su pecado era. And if you remove the law, which the modern church has done, Si tú remueves la ley, la cual la iglesia moderna hace, what kind of salvation are you going to have? ¿qué tipo de salvación vas a tener? No salvation. No salvación. Turn to Galatians Gálatas, vamos a Gálatas. chapter 3. Gálatas capítulo 3. Let's read Vamos a leer verses 9 through 22. 9 hasta el 22. 19 through 22. Oh, del 19 al 22. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. So again, the law reveals my sin. Otra vez, la ley revela mi pecado. And this is the mistake that many people make. Y este es el error que mucha gente hace.
I want you to think of this. Look up here. Quiero que pienses en esto, mira aquí. Let's say this is a mirror. Vamos a decir que este es un espejo. Now, after class, I'm going to go out in my back and I'm going to work in my garden and I'm going to do some work in my yard. Luego de esta clase, ¿sabes? Voy a ir a la parte de atrás de mi casa y voy a trabajar en mi jardín. I'm going to get dirty for sure. Me voy a ensuciar de seguro. And when I come in the house Cuando entre a la casa and I look in the mirror, y me ve en el espejo, what am I going to see? ¿qué es lo que voy a ver? I'm going to see the dirt on my face. Voy a ver la suciedad en mi cara. That's what the mirror does. Eso es lo que hace un espejo. Now, Ahora. should I take the mirror and wash my face? Ahora, ¿usaría el espejo para lavar mi cara? No. No. That's not the purpose of the mirror. Ese no es el propósito del espejo. The mirror cannot wash my face. El espejo no puede lavar mi cara. The mirror cannot make me clean. El espejo no me puede limpiar. It can only show me that I'm dirty. Solo puede mostrarme cuán sucio estoy. And that is the purpose of the law. Y ese es el propósito de la ley. To show me that I'm dirty, that I'm full of sin. El mostrarme cuán sucio estoy, el mostrarme cuán pecaminoso soy. And as I see my sin, Y cuando vea mi pecado, the law then points me to Jesus. la ley me apunta a Jesús. Look at verse 23 and 24. Mira el versículo 23 y 24. Actually, through 25. Hasta el 25, 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 24. What is the law? What En el, is the 20 law? en el 24, ¿qué es la ley? ¿Cuál es la ley? Oh, it says in Spanish, says a old word like ayo. Okay, you want to tell them what that means? Puedo buscar qué significa. Oh, what says in English? Ah, It's our school. Let me read it to you in English. yeah, please. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us to Christ that we might be justified by faith. Como un maestro, una guardia que está allí. Sí, sí. Ajá. Good now. So that's the purpose of the law, Ese es el propósito de la ley. to show me that I've sinned Para mostrarme cuán pecador soy and point me to Jesus. y apuntarme hacia Jesús. The law cannot save me. La ley no puede salvarme. It can only show me that I need to be saved. Solo puede mostrarme que necesito ser salvado. And that's exactly what Jesus does. Y eso es exactamente lo que Jesús hace. Go back to John chapter 4 now. Regresamos a Juan capítulo 4 ahora. So here this conversation with this woman comes to an end. Aquí es cuando la conversación con esta mujer llega a su fin. Let's follow the progression. Vamos a seguir esta progresión. He started in the natural. Comenzó con lo natural, He very quickly went to the spiritual. muy rápido llegó a lo espiritual. In doing that, he talks about sin. Haciendo esto, le habló acerca del pecado. And then he reveals the one that can forgive her sin. Y luego le reveló aquel que puede perdonar sus pecados. That is how you share the gospel. Así es como tú compartes el evangelio. Now, how long do you think this took? Ahora, ¿cuánto tiempo crees que esto le tomó?
minutes. Minutos. That's it. Eso lo es todo. And you can do the same thing. Y tú puedes hacer lo mismo. Look at verse 26. Mira el versículo 26. Jesus said, I that speak to you am he. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Now, what does the woman do? ¿Qué es lo que la mujer hace? Well, in verse 27 and 28, Verso 27 y 28. I want you to picture yourself here, okay? Quiero que tengas esa imagen contigo mismo ahora, ¿ok? Okay, imagine you're one of the disciples. Imagínate que tú eres parte de los discípulos que están allí. You've walked to this town sidecar with Jesus. Llegas a esta ciudad con Jesús. You've come to the well. Llegas al pozo. You're one of the disciples and you go into the town to get some food. Tú eres uno de los discípulos, los cuales entra a la ciudad a obtener algo de alimento. Now understand something. ¿Entiende algo? Any town is going to be built around the well because the well is the source of life. La ciudad o las ciudades están construidas alrededor de los pozos porque esto es lo que trae vida, ¿cierto? You're not going to live 5 miles away from the well No vas a vivir a 10 kilómetros de donde está el pozo de agua, because you have to carry that water back and forth all the time. porque todo el tiempo tendrías que venir y volver trayendo el agua. So the disciples have not been walking for hours to go into the town. It's right there. Entonces los discípulos no han estado caminando por horas para llegar a la ciudad, está justo allí. This conversation between Jesus and this woman has occurred when you've been getting the food. Esta conversación entre Jesús y la mujer ha ocurrido cuando tú te fuiste a traer comida. Now you and the other disciples, you come back to where Jesus is. Ahora tú y los otros discípulos regresan donde está Jesús. You see that he's been talking to a woman, Puedes notar que él ha estado hablando con la mujer, which was against custom of that day. lo cual fue en contra de la costumbre de ellos en ese día. Not just because she's a Samaritan, a man did not talk to a woman that he did not know. No solo porque era una mujer samaritana, no le permitían hablar con una mujer que no conocía. And so as you're approaching the well where Jesus is, the woman leaves and goes into the town. Entonces, mientras llegas al pozo donde está Jesús hablando con la mujer sale hacia el pueblo. That's what we see in verse 28. Eso es lo que vemos en el versículo 28. Now someone read verse 29. ¿Alguien puede leer el 29? Come, see a man who told me that all that I ever did. Can this be the Christ? How long had she known Jesus? ¿Por cuánto tiempo ella ha conocido a Jesús? Minutos. Like minutes. That's right, minutes. And Minutos. she's an evangelist now. Y ahora es una evangelista. Does she know everything there is about Jesus? ¿Ella sabía algo acerca de Jesús? ¿Algo más acerca de Jesús? How long have you known Jesus? ¿Por cuánto tiempo tú conoces a Jesús? 1 año, 2 años, 3 años, 5 años? Yeah. Start telling people about Jesus. Empieza a decirle a la gente acerca de Jesús. Quit making excuses not to share the gospel. Deja de crear excusas para no compartir el evangelio. God has called you to be a fisher of men. Dios te ha llamado a ti a que seas un pescador de hombres. Yeah? ¿Sí? Okay. Ok, All right. muy bien. And so, let's look at verse 30. Entonces, vamos a ver el versículo 30. Actually, let's read verses 30 through 35. ¿Sabes qué? Vamos a ver del 30 hasta el 35. Un versículo cada uno. ¿Qué tal? Sí. Ah. Entonces salieron de la ciudad y vieron a él. Y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Do not say, there are yet 4 months, then comes the harvest. Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siembra? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siembra. Amen. Well, you know what? It's good that we read verse 35 twice. Sí, de verdad hemos leído el versículo 35 2 veces. In inglés y en español. Ajá. Sí. Listen, I want you to get this picture in your mind. Mira, quiero que tengas esta imagen en tu cabeza. You're one of the disciples. Tú eres uno de los discípulos. You're there at the well with Jesus. Tú estás allí al costado del pozo con Jesús. The woman has gone into the town. La mujer se metió al pueblo. You're confused. Tú estás todo confundido, confundida. You just brought food to Jesus. Justo trajiste la comida hacia Jesús. And he says, I have food to eat that you don't know of. Y él te dice, yo tengo que comer, pero una comida que tú no conoces. And you look over at Peter and you say, did you give them something to eat? Y tú volteas donde Pedro y tú le trajiste algo para comer. And John looks at James and says, did you give him something to eat? Y Juan mira a Santiago y tú le trajiste algo para comer. You're confused. You brought the food. He didn't have any food. Tú estás confundido porque tú trajiste la comida, pero él no dice. And now he's saying that he has food that they don't know what food it is. Pero ahora Jesús dice que él tiene que comer una comida, pero tú no sabes qué comida es. Now, listen. Escucha. As you're having this conversation with Jesus, Mientras tienes esa conversación con Jesús, the woman has told the men, come and see a man that told me everything I did. la mujer fue a decirle a un hombre que venga a ver al hombre que le dijo qué hacer. Could this be the Christ? ¿Puede ser este el Cristo? And the men come out of the city to the well. Y el hombre sale del pueblo, de la ciudad, al pozo. And as they're approaching the well, Y mientras se acerca al pozo, Jesus says to his disciples, Jesús le dice a sus discípulos, you say there are 4 more months and then comes the harvest. 4 meses más y viene la cosecha. But I say to you, Pero yo te digo a ti, look up. mira hacia arriba. There's the harvest. Allí está la cosecha. Who's the harvest? ¿Quién es la cosecha? The men of Samaria. El hombre de Samaria. Do you see it? ¿Puedes verlo? Do you see the men and women and children of Trujillo? ¿Puedes ver a esos hombres, mujeres, niños en Trujillo? Is that a harvest? ¿Esa es una cosecha? God sees it, Dios lo ve and he wants you to see it. y Él quiere que tú lo veas. Amen? Amén. We have a question here. Did he have a question? Yes. Yes. Dice, aún falta 4 meses para la siega. Es para ¿Qué versículo está, perdón? en el 35 y también dice, ya están blancos para la siega. Eso quiere decir que ya están preparados los campos solo para ir y cosechar, ¿no? Ajá. So verse 35 says, there's still 4 months and because the ¿cómo es campos? And then come the harvest, right? He's talking in the natural. Ajá, ahí les está hablando en lo natural. Okay? Because of the time of year, it was still yet 4 months before the actual physical natural harvest would take place. Porque en ese tiempo del año aún faltarían 4 meses más para que venga la cosecha. But the people coming out to Jesus, that's the harvest of souls. Pero la gente que venía a ver a este hombre, a Jesús, estos eran la cosecha. Okay? Does that make sense to you now? ¿Tiene sentido ahora? Okay. Muy bien.
He's trying to teach his disciples that there is a harvest. Él está tratando de enseñarle a sus discípulos que hay una cosecha. Now, Ahora, all that you've learned, lo que has aprendido, what would keep the disciples from seeing the harvest? ¿qué es lo que podría mantener a los discípulos aparte para que no puedan ver la cosecha? Number one, Número 1, their hatred for the Samaritans. el trato de hacia los samaritanos. They don't think they're worthy of God's salvation. El maltrato hacia ellos. No creen que son dignos de la salvación de Dios. Remember, Recuerda, Jesus intentionally went through Samaria. The normal Jew would never go into Samaria. Jesús intencionalmente pasó por Samaria. Un judío tradicional no iría por allí. But Jesus went through Samaria. Pero Jesús atravesó Samaria. And so the things that would keep the disciples from seeing the harvest, Algo que puede mantenerlos a los discípulos aparte de ver esta cosecha, prejudice, a lo prohibido, disliking or hatred for the Samaritan. el disgusto o el odio a los samaritanos, Don't think that they're worthy of God's love. el no pensar que son dignos de la palabra de Dios. Fear. Miedo. Fear of what? ¿Miedo a qué? What their friends might think, what their friends might say. Que sus amigos van a pensar, qué es lo que sus amigos van a decir. Their friends would have nothing to do with the Samaritan. Hay amigos que no tienen nada que ver con estos samaritanos. If I go to those Samaritans, what are my friends and my family going to say? Si es que voy donde los samaritanos, ¿qué mis amigos o mi familia va a decir? Yeah. ¿Sí? A lack of compassion, a lack of love, Una falta de compasión o una falta de amor. fear of, well, what should I say? El miedo a qué es lo que les voy a decir. What if they ask me a question I don't know the answer to? ¿Qué si me hacen una pregunta y no sé la respuesta? Any number of excuses, right? Cualquier número de excusas, ¿cierto? What's your excuse? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu excusa? Why aren't you reaching people with the gospel? ¿Por qué no estás alcanzando a la gente con el evangelio? God is trying to get you to see the harvest. Dios está tratando de que tú puedas ver esta cosecha. How long did this woman know Jesus? ¿Por cuánto tiempo conoció esta mujer a Jesús? Few minutes. 10 minutos? Como 10. 5 or 15 minutos? 5, 10, 15 minutos. And yet she went and told people. Pero aún así ella fue y le dijo a la gente. Now I love this last part. Me encanta esta última parte. Verse 39 to 42. Versículo 39 hasta el 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. 42. Sí. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amen. Amen. I love this. Me encanta esto. Look at verse 39 again. Mira el versículo 39 otra vez. Many of the Samaritans believed because of the testimony of this woman. Muchos de los samaritanos creyeron por el testimonio de esta mujer. In Romans chapter 10, En Romanos capítulo 10 it says, whoever believes on the Lord Jesus shall be saved. dice que los que creen que el Señor Jesús, estos serán salvos. For with the mouth confession is made, and with the heart there is belief. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree.
Whoever will call upon the name of the Lord shall be saved. Cualquiera que llame el nombre del Señor que sea salvo. But here's the question. Pero hay una pregunta. The question to you. La pregunta es hacia ti. Paul continues to say, but how will they call upon him of who they do not know? Y Pablo diría, pero ¿cómo clamarán a aquel a quien no conocen? And how will they know unless somebody tells them? ¿Y cómo conocerán si es que no son enviados? And how will somebody tell them unless they're sent? ¿Cómo alguien puede compartir con ellos si es que no son enviados? Good question, yeah? Una buena pregunta, ¿no? And God wants to use you. Y Dios quiere usarte a ti. And Jesus is trying to show you to lift up your eyes and see the harvest. Jesús está tratando de que tú levantes tus ojos y que veas la cosecha. At the simple testimony of this woman, Y un testimonio tan simple como el de esta mujer, many believe. por muchos creyeron. But look at verse 40. Pero mira el verso 40. So these men, and they came to Jesus and they said, please stay with us. Estos hombres que vinieron a Jesús le dijeron, por favor, quédate con nosotros. And he stayed with them 2 days. Y se quedó con ellos 2 días. Now look at verse 41. Mira el 41. And many more believed because of his word. Y muchos más creyeron por su palabra. You see, we want to bring people to Jesus so that they can hear him for themselves. Sabes, queremos atraer a la gente hacia Jesús para que ellos puedan escuchar directamente de él. And then verse 42. Y luego, versículo 42. And these many more that believed, they said to the woman, Y estos muchos más que creyeron le dijeron a la mujer, now we believe not because of what you said, ahora no solo creemos por lo que tú has dicho, because now we have heard him for ourselves and know for sure that he is the Christ, the Savior of the world. sino que nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Amen. That's our job, gang, Amén. Y eso es nuestro trabajo, to introduce people to Jesus. para presentarle a la gente a Jesús. We don't save anybody. Nosotros no salvamos a nadie, We simply introduce people to Jesus. simplemente le presentamos a la gente a Jesús. Following Jesus' example, Siguiendo el ejemplo de Jesús, start in the natural. empieza en lo natural. Hola, ¿cómo está? Yeah? Sí. And then go to the spiritual. Y luego vas a lo espiritual. Bring in the law. Trae la ley And then show them the one who can forgive them of their sin. y luego muéstrales al cual puede perdonar sus pecados. One more verse. Un versículo más. Turn in your Bibles to Matthew chapter 9. Voltea en tu Biblia a Mateo capítulo 9. Can someone read verse 36 through 38, please? ¿Alguien puede leer del versículo 36 hasta el 38? Actually, 35 through 38. Perdóname, del 35 hasta el 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amen. Will you see the harvest? ¿Puedes tú allí ver la cosecha? Will you, as Jesus did in verse 36, ask God to fill your heart with compassion? ¿Ves a Jesús allí en el versículo 36 diciendo a Jesús que llene a esas personas desamparadas? Will you do what he says in verse 38?
¿Harías lo que dice allí en el versículo 38? Pray that God would raise up laborers for the harvest. Ora para que Dios envíe obreros a su cosecha, a su mies. But I want to add something to that. Pero quiero añadirle algo. Will you offer yourself to be an answer to that prayer? ¿Te ofrecerías a ti mismo como una respuesta a esa oración? It's real easy to pray, Lord, send people into the harvest. Qué fácil es orar a Dios y decirle, Señor, envío obreros a tu cosecha, But don't send me. pero no me envíes a mí. Yeah? Sí. But will you say, Lord, here I am. Pero- Send me. Podrías decirle al Señor, aquí estoy, envíame a mí. Be an answer to that prayer. ¿Sabes? Que seas la respuesta a esa oración. Pray that prayer. Ora esta oración. Satan would have you believe that there is no harvest today. Satanás el día de hoy te va a hacer creer que no hay ninguna cosecha. That's a lie. Que viva pues. There's still a harvest. Aún sí hay, esta es una mentira, aún sí hay una cosecha. And so pray that God would raise up laborers for the harvest. Ora para que Dios levante y envíe obreros a esta cosecha. And offer yourself to be an answer to that prayer. Y ofrécete a ti mismo como una respuesta a esta oración. Amen? Amén. Amen. I love this section. It's a wonderful portion. Me encanta esta sección, es una porción maravillosa. What the testimony, a simple testimony, can do. El testimonio, un simple testimonio y lo que puedes hacer. Come and see Jesus. Ven y ve a Jesús. Amen. Amén. Well, can someone pray, please? Muy bueno. ¿Alguien puede orar, por favor? Alright. Sí, Andrés. Alright. Lord, thank you for this section of scripture we were able to look at today. I just pray, God, that you can give us the desires more and more to be fishers of men. Just desire to do your work to save souls and remember that you're the one that saves. We're the ones that just simply introduce. So I pray that this message can really be ingrained and be taught to ourselves, and then afterwards that we can, rather than just marvel at it, we can live it out, Lord. And I just pray that you can show us where the harvest is here in Trujillo, Lord, and that we can just be obedient to this also. Thank you for this section of scripture that you've spoken to us, Lord, and here we are, Lord. Prepare us for the harvest after this quarantine. Amen. 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 All right. So for tomorrow, Muy bien, para mañana we are going to look at being teachable, vamos a ver con respecto al ser enseñables, having the right heart. teniendo el corazón correcto. So what I want you to read Así que lo que quiero que leas, is Mark chapter 4, Marcos 4, verses 1 through 20, del 1 al 20, and Hebrews chapter 3 and 4. y Hebreos capítulo 3 y 4. Okay? ¿Ok? My goodness, tomorrow's Friday already. Oh my goodness, mañana es viernes ya. Oh, we're going to be done again. Otra vez ya vamos a terminar. I'm going to have to come back the end of May and spend more time with you. Voy a tener que regresar al final de mayo para pasar más tiempo contigo. Sí. All right. Well, Lord bless you guys. I love you. Que Dios los bendiga, los amo.